propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Espero que todas las repúblicas de América Latina se encuentren bien en donde estén. Precisamente este programa tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Esa pregunta es algo así como una petición de principios, lo que se consideraba en la filosofía académica la postulación inicial para el desarrollo de un tema. En cualesquiera de las áreas del conocimiento, en el derecho se trabaja mucho con la postulación de principios o petición de principios para el desarrollo de un tema determinado. En eso consiste esta pregunta, en esa petición, si vos querés, de principio para saber o para intentar saber en dónde estamos, para ubicarnos en dónde estamos. Y en ese sentido emprendemos esta tarea periodística hace ya prácticamente 4 años, desde Libertas, que es nuestra organización civil, nuestra asociación civil sin fines de lucro, una asociación civil que asume, digamos que la dimensión o el porte de una fundación liberal para nuestro país y desde nuestro país para América Latina como la primer fundación liberal que propende a la defensa de la democracia, la república, el Estado de Derecho y nuestras libertades que van implicadas en esos conceptos de república, Estado de Derecho y democracia. En ese sentido, emprendemos esta actividad periodística que parte de esa petición de principios, es decir, defender la república. ¿Qué es la república en primer lugar? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la república democrática o la democracia republicana? ¿Qué es la libertad? ¿Cuáles son nuestras libertades? ¿En dónde están consignadas, amparadas? ¿En dónde hay principios generales? Bueno, en la Constitución de la República, también en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también en las grandes cartas constitucionales del mundo libre, de los estados alineados, si vos querés, a esa organización de las Naciones Unidas, con sus 17 organizaciones a su vez. Y ahí tenés grandes cartas constitucionales, prácticamente coincidentes todas, desde aquel punto inicial de la construcción de los estados republicanos democráticos como unidades nacionales, los estados modernos, que van a ser considerados desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la ciencia jurídica, de la filosofía jurídica, por aquella generación brillante de juristas alemanes y filósofos del derecho, como también politólogos alemanes, en la década del 30, bajo el concepto de el Estado de Derecho. Concepto que logra demostrar que migró a través de los tiempos, si bien no estaba explicitado, era evidente que estaba intuido, estaba implicado, estaba concebido el Estado de Derecho en una república, en aquella primera república romana, en aquellos escritos de Platón, por ejemplo, sobre la república, en aquellas repúblicas de las ciudades-estado o las ciudades del Renacimiento en Europa, y ni que hablar ya en las repúblicas consagradas a través de cartas constitucionales como unidades nacionales, como estados nacionales, desde las revoluciones modernas, la revolución inglesa, la revolución francesa, la revolución de los Estados Unidos, las revoluciones independentistas de América Latina. Mirá todo lo que hay que repasar rápidamente para entender la petición de principio de lo que significa una república, una democracia, una república democrática, un Estado de Derecho. Básicamente eso desde el punto de vista del grosero análisis histórico que acabo de hacer, pero agregale a todo ello la composición, el contenido jurídico y político, que eso está precisamente consignado en una Carta Magna, en la Constitución de la República, a través de un orden de normas, a través de un orden jerárquico de normas, de leyes, pero básicamente de normas, porque hay leyes que son muy especiales, hay leyes que son las leyes comunes y generales, hay leyes también con efecto erga omnes o general, que son leyes de orden público, como el Código Civil, el Código Penal, los códigos
de los procedimientos, el Código General del Proceso, ahora este Código del Proceso Penal que tenemos. Siempre digo ahora este porque ustedes saben que a mí no me gusta mucho este código, dado que rompe brutalmente con ese orden jurídico del que estamos hablando, con ese orden jurídico que establece la Constitución de la República. Ese orden jurídico es un orden de jerarquía, como te decía, de normas, la Constitución en el vértice superior de esa pirámide, como nos enseñó Hans Kelsen con su teoría pura del derecho, está la teoría pura del gobierno, la teoría pura del Estado, deben coincidir en los análisis, en la descripción, y hay ahí una vertiente enorme de teorías y de corrientes de pensamiento que han desconfigurado o decodificado esta construcción que yo acabo de decir. Esta construcción que permitió la existencia de estados republicanos democráticos nacionales al cabo de más de 2 siglos, desde aquellas revoluciones del siglo XVIII, desde fines del siglo XVIII, atravesando el siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI, desconfigurándose paulatinamente esta concepción que parecía incontestable, que parecía incontrastable. Nuevas teorías que irrumpen en la comprensión, en la descripción histórica, en las concepciones del Estado. Digo todo esto porque hoy vamos a tratar a grosso modo, seguramente va a llevar más de un programa, más de un capítulo, inclusive para redes sociales, el tema vinculado a nuestro Estado de Derecho, fuertemente vinculado, dramáticamente vinculado a nuestro Estado de Derecho, como lo ha sido el golpe de Estado que sobrevino a una acción terrorista sistemática, subversiva o revolucionaria en el contexto de aquella Guerra Fría en la década del 60, en las décadas del 60 y del 70, dándose ese golpe de Estado que va a iniciar un proceso de gobierno dictatorial o de dictadura cívico-militar, se le llamó al principio, un proceso cívico-militar, una dictadura que va a abarcar el periodo desde los años 1973 a 1985. Todo eso ha sido un proceso histórico, un proceso de gobierno amparado inclusive por la Constitución, desatado a través de una ley de seguridad del Estado que fue promulgada por la Asamblea General, digamos que en mérito a la situación de intensa conmoción interna en el país, de graves ataques contra la República a través de grupos armados, de grupos terroristas que, digamos, vindicaban una revolución socialista. Pretendían algo así como la venganza de una revolución socialista para con el Estado burgués y corrupto en el que se había convertido la República Oriental del Uruguay, según aquellas plataformas de cierto aval revolucionario de grupos armados por un cierto grupo o contingente de personas que estaban organizados de diferente manera para conspirar contra nuestras instituciones democráticas. Eso lo contempla el artículo 31 de nuestra Constitución. Se fueron estableciendo las medidas que corresponden a ese artículo, medidas prontas de seguridad, hasta que se intensifica tanto esa situación de deterioro social, de peligro social, de ataques armados, ataques directamente a nuestras fuerzas, a las instituciones del Estado, instituciones civiles, instituciones militares, policiales. En aquel contexto de Guerra Fría, con grupos armados, MLN Tupamaros, y una serie de grupos armados en un contexto organizado a nivel regional y amparado, subvencionado, financiado por la Unión Soviética y por la logística que aportaba, digamos, Cuba, que ya había consagrado su revolución de perfil marxista-leninista. Ese es el contexto del que prácticamente nadie habla, a excepción de un gran investigador uruguayo, escritor, periodista como lo es Álvaro Alfonso. Estoy leyendo este libro realmente fantástico, La intriga de los derechos humanos, un libro que recomiendo particularmente. Si me preguntás, los libros de Álvaro Alfonso, bueno, ¿cuáles recomendás? Creo yo ya de los 16 que lleva escritos, o 17, yo te diría que todos habría que leerlos. Yo me he detenido en 7 libros
de esos que él escribió, y ahora en este octavo, que es el último, La intriga de los derechos humanos, leyes de reparación, promesas y engaños. En este libro va abordando particularmente la reconstrucción que se hizo del Estado de Derecho uruguayo a la salida democrática a través de leyes especiales, a través de leyes que trataron tres fundamentalmente aspectos, trataron de compensar eso que había sido, bueno, digamos que el escenario de las grandes heridas nacionales. Los grupos revolucionarios terroristas contra el Estado, esa dictadura que sobreviene, y ahí entonces hay tres aspectos a resolver. Se perdonará a esos terroristas, el Estado uruguayo perdonará a esos grupos guerrilleros, esos grupos armados, a esos grupos organizados en las reservas también de esos ejércitos, como aquel ejército clandestino del Partido Comunista con todas sus células de reserva, a esos grupos organizados logísticamente, es decir, en una red de conexiones entre facilitadores, emisarios, informantes, que iban organizando esa lucha armada y esa eventual revolución que tirara abajo el Estado de Derecho uruguayo, porque todo eso pasó, esos grupos organizados, entonces, esa red logística, como se dice en la jerga y en la ciencia de la ingeniería militar. Por otro lado, esos grupos intelectuales que también propiciaban la propaganda a través de distintos medios y facilitaban a través de esa propaganda, digamos que el humor social adecuado para que se perpetrara esa revolución, esos intelectuales que fueron, bueno, exhibidos ante la sociedad uruguaya como víctimas, como gente pobrecita que eran simplemente esos civiles intelectuales. En verdad eran operadores políticos también esos intelectuales del Partido Comunista de Uruguay y de las organizaciones armadas en pos de esa revolución socialista, marxista-leninista, a la cual esperó prácticamente con expectación durante un mes y medio el propio Fidel Castro en Chile, cuando ya se había dado esa revolución marxista-leninista a través de Salvador Allende. Todo eso de lo que no se habla en este país, de lo que no habla el sistema político uruguayo como un todo, de lo que no habla bajo un pacto de concepción política de terrorismo de Estado. Cómplices todos, inclusive porque la ley que formuló, que promulgó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, contempla esa hipótesis, contempla esa petición de principios que nuestro Estado acometió con terrorismo de Estado. Eso es lo que ampara, digamos, en la teoría jurídica a esa ley que promulgó la Fiscalía de Lesa Humanidad, basándose en una ley anterior de reparación patrimonial del año 2009. La ley de Fiscalía de Lesa Humanidad es promulgada en el 2017. No podían hacerlo antes. ¿Por qué? Porque teníamos en nuestro país un instrumento legal que era fundamental para esa compensación política y social del Uruguay, así como estaba la ley de amnistía, que amnistiaba, perdonaba a los terroristas, a los tupamaros, pero a todos los terroristas e integrantes de la izquierda de aquel momento en general, aquellos que estuvieran en proceso penal, aquellos que hubieran sido condenados, aquellos que estuvieran en el exilio, una ley de reparación patrimonial y luego vamos viendo a través de un trabajo excelente de Álvaro Alfonso, un minucioso trabajo de investigación histórica sobre la legislación de las reparaciones patrimoniales, que realmente es una batería de leyes reivindicativas de reparaciones patrimoniales para los integrantes de la izquierda como un pródigo negocio. Se prodigaron cantidad de leyes, se prodigaron leyes reparatorias por doquier. Y había un tercer aspecto, yo te diría que brillantemente instalado desde el punto de vista jurídico para nuestro Estado de Derecho y lograr la compensación de esos tres aspectos, de acuerdo a dos bandos en disputa en el país. Por un lado, los grupos terroristas haciendo terrorismo contra el Estado, haciendo directamente terrorismo a través de un plan subversivo de revolución comunista
para instalar ese régimen en nuestro país, inconsultamente al pueblo uruguayo, que en su 99% no tenía idea de lo que pasaba. Cuando ves las cantidades de personas, yo creo que no es generoso hablar del 1%. Son miles de personas, pero de acuerdo a nuestro cuerpo electoral, sería quizá, no llegaría quizá para obtener la banca de diputados. Pero esos grupos muy organizados, diseminados por el país en lugares estratégicos, provocaron mucho daño y a su vez con conexiones internacionales que sobrevendrían si acaso esa revolución armada iba prosperando. Ese documento jurídico brillante que yo te digo es la ley de caducidad. Se concibe en el seno del Partido Nacional, de parte de dos juristas, que hay un instrumento que nuestra Constitución contempla, que nuestro orden jurídico contempla, que nuestro Código General del Proceso contempla, y que es absolutamente viable, idóneo desde el punto de vista jurídico, como lo era una ley de caducidad o de renuncia a la pretensión procesal del Estado en materia penal y en casos particulares. Es decir, es una ley especial que establece la renuncia o promulga la renuncia a la pretensión procesal del Estado uruguayo, a sabiendas de que el Estado uruguayo se autodefine como persona jurídica, titular mayor o principal del orden jurídico que establece, y como titular mayor, como sujeto activo de derecho, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil, nuestro Estado, la República Oriental del Uruguay, como persona jurídica, bueno, formula, promulga su renuncia procesal a esa legitimación, haciendo entonces uso de un derecho potestativo, un derecho que puede utilizar o no, por eso es potestativo, tiene la facultad o la potestad de ejercerlo o no, y decidió no ejercer el derecho potestativo de esa pretensión procesal penal para esos casos particulares que contempla la ley de caducidad en los artículos primero, segundo y tercero. Dicho esto, esta ley tiene efectos permanentes, tiene efectos de perpetuidad, porque una renuncia procesal, una renuncia a la legitimación procesal es irrevocable. Así lo dice a texto expreso el Código General del Proceso, en el artículo 227, numeral primero, numeral segundo. Ese efecto entonces tenía precisamente los efectos de una cosa juzgada, los efectos permanentes, irrevocables de esa renuncia que el Estado hizo. Se argumentó por doquier desde doctrinos constitucionalistas del Frente Amplio en aquel entonces que esta ley era inconstitucional porque perjudicaba o rompía con la separación de poderes. Y no es así. Una falacia jurídica por donde se la mire. Dado que acá no hay ninguna irrupción de un poder en otro, no hay interrupción de la separación de poderes, no hay violación de la separación de poderes, porque en esta ley lo que se formula es, digamos, el amparo, por un lado, de todos los integrantes militares, civiles asimilados, policías, civiles asimilados a la policía, integrantes del gobierno que pudieran haber perpetrado delitos en ese régimen de gobierno, cumpliendo con ese régimen de gobierno en el contexto del ejercicio de la acción de ese gobierno. Para esos casos particulares y en esa hipótesis particular, por lo tanto, esa ley tiene un artículo primero que establece lo que acabo de decir y un artículo tercero que es interpretativo de ese artículo primero para esos casos en particular. Y establece la comunicación necesaria, es decir, es una ley de una naturaleza prácticamente administrativa, donde plantea la indisposición ya del Estado en esa pretensión procesal, renuncia a esa pretensión procesal y luego establece mediante qué trámites se va a hacer efectivo ese amparo a los integrantes de ese régimen
de facto o a esa dictadura entre los años 1973 a 1985. Y es a través de la conexión, de la comunicación que tiene que establecerse para esos casos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es decir, la vía administrativa por la cual se entere el Poder Judicial que hay personas amparadas por esta ley en estos casos particulares. Por lo tanto, esta ley no establece una disposición general que viole a la separación de poderes porque no es una ley con efecto erga omnes, sino que es con efecto especial para esos casos. Es una ley especial, que se atiene a su vez a lo que dice el artículo 85 de la Constitución, cuando en el numeral tercero establece las leyes que con carácter especial se pueden formular, promulgar en nuestro país, esa es la expresión técnica, se pueden promulgar a los efectos de mantener, de sostener, de cuidar el decoro y la tranquilidad de nuestra sociedad. La tranquilidad social y el decoro social. Son leyes especiales y esta ley especial se establece para esos casos puntuales y se formula en esa ley el trámite administrativo a llevar adelante para que el Poder Ejecutivo entere al Poder Judicial de las personas que están amparadas por esta ley. Simplemente eso. No hay ninguna intromisión del Poder Ejecutivo. Es a través de la renuncia que los poderes del Estado se deben comunicar para saber en qué casos el Estado uruguayo renunció. Simplemente es eso. ¿En qué casos el Estado uruguayo renunció? Es como cuando una persona en particular renuncia, tiene que hacer un escrito de renuncia a ese derecho procesal y el juez se debe enterar a través del escrito en el que se le formula la renuncia de esa pretensión procesal, de esa legitimación procesal. Por la vía del Estado, evidentemente, te tenés que imaginar que se tienen que comunicar los poderes del Estado, el poder que aplica justicia, el poder judicial, con el poder ejecutivo, que es el poder que administra y que lleva adelante los actos administrativos del gobierno. Y el poder legislativo que hizo, promulgó la ley, legisló y promulgó. Esta ley fue sometida a referéndum, fue ratificada por la población uruguaya, por el pueblo uruguayo, por el cuerpo electoral, es sometida 22 años después a un plebiscito, vuelve a ser ratificada por el pueblo uruguayo, por el cuerpo electoral, y es derogada por quienes sometieron esta ley inconstitucionalmente a estos mecanismos de referéndum y de plebiscito, dado que como es una renuncia a una pretensión procesal, es irrevocable, por ende tiene ese valor, como el valor de la cosa juzgada, de perpetuidad, de irrevocabilidad, y entonces no es pasible de ser sometida a ningún mecanismo derogatorio. No es pasible. Es inconstitucional someterla a un mecanismo derogatorio, porque esa renuncia es precisamente eso. Como una ley de amnistía lo es para quienes son amnistiados, para quienes por ley están amparados, como así lo hizo el Estado uruguayo, en esa ley de amnistía, amparando a los subversivos, a los terroristas, bajo una ley especial que amnistía a todos los que estén comprendidos en esa situación de subversión y de terrorismo contra el Estado y de terrorismo contra la sociedad uruguaya, cometiendo crímenes atroces que a la luz de esta nueva perspectiva neomarxista, juridicista o neoconstitucionalista instalada continentalmente y en nuestro país, también son crímenes de lesa humanidad entonces. También son brutales crímenes de lesa humanidad. Pero están amparados por una ley, la ley de amnistía. En cambio, militares asimilados a militares que tuvieron que integrar ese gobierno de facto en defensa de las instituciones, en cumplimiento de la Constitución de la República, artículos 31 y artículo 168, numeral 17, hoy por hoy son juzgados y sometidos a prisión bajo una fiscalía de lesa humanidad, que es ilegal. Esa fiscalía es ilegal y es inconstitucional. Lo hablaremos en profundidad con el doctor Eduardo Luz, estamos coordinando eso. Iremos a varios capítulos. Acá estamos en un primer capítulo de todo este tema. Imagínense ustedes que es larguísimo esto, es muy largo y vamos a intentar ordenar el tema, desglosarlo, tratarlo por capítulos para que quede como una serie periodística que trate este periodo tan delicado del Uruguay que no se resolvió y por el contrario se empeoró, se perjudicó,
notoriamente, y hoy por hoy con un gobierno irresoluto respecto a este tema, con un gobierno que omite resolver este tema y que parece hacer de cuenta de que no hay ningún inconveniente para nuestras instituciones democráticas. Por supuesto que con una balanza desequilibrada, con la diosa justicia y, que tiene la venda rota, es decir, que ya no es ciega e imparte justicia para todos por igual, esa diosa de la justicia que está consignada en el artículo octavo de la Constitución de la República, es decir, el derecho que es igual para todos, en nuestras garantías y en nuestras obligaciones, la justicia penal que debe ser imparcial, eminentemente técnica y de garantías, ya no lo es, y en ese contexto una fiscalía de lesa humanidad que es, digamos, la piedra angular de el deterioro de nuestro Estado de Derecho, es la piedra angular de la descompensación terrorista institucional dentro del Estado, siendo el Estado uruguayo ahora convertido en un Estado que está violando garantías procesales, está violando garantías judiciales, está violando principios generales del derecho que inspiran como fuente ordenadora a nuestra Constitución de la República, entre los cuales se encuentra el principio de la seguridad jurídica, el principio de la seguridad jurídica, que ha sido violado. El principio también de la irretroactividad de la ley penal más grave o de la ley penal inexistente en el pasado ha sido violado a través de la Fiscalía de Lesa Humanidad con esa ley, que además establece una fiscalía especializada para la persecución de crímenes de lesa humanidad, así concebidos por esa ley, desde precisamente una fiscalía, siquiera desde un juzgado, siquiera desde un magistrado. Es increíble lo que está pasando en Uruguay en todos estos aspectos que son medulares para la vida institucional de una república. Fíjense, vamos a cerrar la nota, es impresionante la cantidad de leyes que se han promulgado a la salida democrática en favor de la revolución, en favor de los revolucionarios contra el Estado. Álvaro Alfonso, en su página 16, intitula Las leyes de la revolución. La ley de amnistía, 15.737, artículo 25 del 8 de marzo de 1985, amparó la restitución, recomposición de la carrera administrativa o la reforma de la cédula jubilatoria con el cargo que ostentaban los funcionarios públicos destituidos por el acto institucional número 7 del 27 de junio de 1977. Finalmente fue regulada por la ley 15.783. Las leyes 16.102 y 16.163 generaron una indemnización especial para los trabajadores del frigorífico nacional que fueron cesados en el año 1978. La ley 16.440 marcó los lineamientos de retiro para personal militar que hubiere sido afectado por destitución motivada por supuestas razones políticas o ideológicas, es decir, militares topos infiltrados del Partido Comunista, que los hubo, y hay varios libros de Álvaro Alfonso donde se da cuenta de eso. Ley 16.451, Ley 17.061, Ley 17.449, Ley 17.620, Ley 17.917, actualizó los montos de liquidación de los trabajadores del frigorífico del Cerro. La ley 17.949 restituyó los derechos jubilatorios para los militares que hubieran sido destituidos. Ley 18.033 creó la pensión especial reparatoria, siendo beneficiados quienes estuvieron presos, condenados por jueces civiles hasta julio de 1972, por ejemplo, presos comunes. Y posteriormente, tras aprobarse la Ley de Seguridad del Estado a disposición de la justicia militar, Ley 18.192, Ley 18.235, Ley 18.274, Ley 18.310, Ley 18.596. No me da para leer todo el contenido de cada ley porque es muy largo, pero vieron la cantidad de leyes que se prodigaron en una andanada legislativa vindicativa
contra el Estado uruguayo, vindicativa en términos pecuniarios, en términos de reparación patrimonial, en términos de la recomposición de la antigüedad laboral, de las categorías laborales, todo en beneficio de los integrantes de grupos guerrilleros armados, de revolucionarios, de grupos de izquierda. Esto sigue, por supuesto. Y para el otro lado que hubo una ley, la ley de caducidad, que derogó el gobierno de José Mujica, no conforme con los plebiscitos y con el referéndum inconstitucionales, los reyes de la democracia directa resolvieron ir por la democracia indirecta a través de una ley que se dice interpretativa de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y por esa vía la derogan. Necesitaban hacerlo, como les dije al principio, para poder instalar la Fiscalía de Lesa Humanidad. Necesitaban sacar ese amparo, necesitaban sacar esa renuncia procesal del Estado uruguayo, necesitaban sacar esa irrevocable renuncia de la pretensión procesal del Estado uruguayo para esos casos especiales, para instalarnos inmediatamente la ley que promulgó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, con una misión: perseguir delitos en el contexto histórico de los años 1973 a 1985. Impresionante, ¿verdad? Imaginen, están viendo toda la ingeniería jurídico-institucional que aberrantemente discrepa con la Constitución de la República y con los principios generales del derecho, que también la Constitución de la República consigna como fuente fundamental para nuestra legislación. Se dan cuenta que todo se desequilibró, que la balanza institucional, jurídica de nuestro Estado está prodigada a favor de derechos de izquierda o de izquierdos derechos, pero para el otro lado no se reconoce nada, simplemente se reconoce que ha sido un Estado terrorista. Y de esa pésima interpretación, capciosa interpretación, cínica interpretación, son cómplices los integrantes de este gobierno, que incluso sostienen con esta ley la teoría del terrorismo de Estado, aplicándola a través de esta fiscalía, y la sostienen a través de actos públicos como el que se realizó en homenaje a las muchachas de Abril. Y ahí estuvieron integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, digamos que conmemorando esos hechos que son sencillamente el aval ideológico histórico de esta teoría del terrorismo de Estado, de la cual es cómplice este actual gobierno. Vamos a una pausa y recibimos luego al diputado, al doctor Felipe Schipani por el Partido Colorado, porque tiene un montón de cosas para decirnos respecto a la interna ya que se está dando en el partido y seguramente algún otro aspecto vinculado a su actividad legislativa. Quédate ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos.